Buenas, ¿cómo están, alumnos? Vamos rapidito a explicar cómo va a ser el examen, digamos, o parte del examen, porque el examen de este mes van a ser tres cosas. Libro de estilo, que vamos a explicar en esta clase, el guión técnico, nada más, y obviamente el video. Ya van ustedes a hacer una conversación, van ustedes a definirla desde cero, van ustedes a escribirla y van a definir el libro de estilo, pero el que voy a mostrarles ahora, y el guión técnico, que es lo que realmente más nos representa el trabajo de lo que hemos aprendido en esta clase. No, faltan obviamente muchas cosas. ¿Cuál es el primer proceso que yo debo tener o debo hacer cuando yo tengo una historia? Es hacer primero una sinopsis, ¿ya? Y luego hacer un guión. Pero antes del guión hay muchos procesos más que vamos a verlos luego. Pero digamos que el primero sería el guión ya literario, no el técnico, un guión literario, y luego sobre el guión literario trabajas a la par con producción y luego a la par con la parte de edición de fotografía, con lo que tiene que ver con lo que hemos hecho, el libro de estilo, los planos y demás. Vamos rapidito para explicar, esta es una clase cortita en la cual vamos a explicar qué es lo que vamos a ver o a llenar en nuestro libro de estilo. Primero, vamos a hacer un poquito más grande. Vamos a definir un argumento. Ustedes van a poner un breve resumen de la película o de la conversación, de la historia que ustedes van a poner. Trama, ¿de qué trata la película en una sola frase? En este caso el argumento y la trama, al ser una sola escena, podría ser tranquilamente lo mismo. Visión del director, en este caso va a ser usted mismo. ¿Qué quieres contar? ¿Cómo lo quieres contar? Referencias visuales, una referencia general. Ya voy a ir explicando, voy a poner para casi el final el espacio para que ustedes pongan las referencias, ¿ya? Y voy a explicar cuáles son las que quiero, porque en las diapositivas mostramos muchos ejemplos, ¿ya? Pero vamos a diferenciar cada una para que ustedes las tengan súper claras, ¿ya? Historia, estudio de la época y zona. Normalmente vamos a trabajar con historias actuales, ¿no? El clima, hay mucho frío, estamos en verano, en invierno, llueve. Política, si es relevante, lo pones, estamos en una represión, o no tiene por qué, no aplica tal vez la política aquí. Arte, decorado, si hay algo específico, una historia de época, una historia de los años 80, por ejemplo, va a ser un arte o un decorado completamente diferente a una historia en la actualidad. Contexto, ¿qué debo yo conocer antes de la historia para entenderla más? Por ejemplo, si habla de que es en la Primera o Segunda Guerra Mundial, obviamente debo decir, esto está grabado en la Segunda Guerra Mundial. Si no hay un contexto, por ejemplo, voy a grabar una historia de zombies, el contexto es, hubo una explosión que lanzó un virus que creó los zombies, por ejemplo. Un contexto tal vez se aplica o no, si es una simple conversación, como lo que vamos a aclarar, tal vez no aplica. Por ejemplo, aplicando esto en el caso de ustedes, van ustedes a hacer una conversación de dos novios y están peleando. El contexto podría ser, Juanito se encontró con Cachita en el mall y se encontraron con el ex y empezaron a pelear, por ejemplo. Eso puede ser un contexto. Personajes. En el caso nuestro vamos a hacer solamente dos personajes. No quiero más personajes, solamente dos. Personaje 1, lo describes, el rasgo de personalidad, la trama en la película, en la conversación, la motivación de cada personaje físico y su foto para personaje 1 y personaje 2. De esta forma, yo lo defino y en base a esa definición, luego en la ficha ya definimos incluso la parte de color y de arte. ¿Ya? Es súper importante. Decorados y locaciones en un solo lugar. Obviamente, no vamos a grabar en varios lugares, varias escenas. Un solo lugar. ¿Cómo es el lugar? ¿Qué pasa en ese lugar? Ventajas e inconvenientes a la hora de iluminar. En este lugar para esto van ustedes a tomar fotos, en las referencias está, ¿no? ¿Cómo es el lugar? Toma la foto, ¿qué es lo que pasa? Sucede tal cosa, ya no hay mucha iluminación, hay que traer muchas luces, ya esas son las ventajas, o hay mucha iluminación, se ve bastante bien, el mismo color blanco rebota y se ve chévere, etc.
Si va a ser en interior, exterior, día o noche, fotos o del decorado, 2 o 3 fotos, como lo vamos a explicar luego en la parte de referencias. Únicamente 2 o 3 fotos, una en abierto, plano abierto, y otra tal vez con algún personaje o demás, ¿no? Dramaturgia de la luz. Primera impresión. Aquí ya nos vamos a la parte más artística, ¿no? Ya hablamos de la luz, vamos a definir el estilo. ¿Ya? Yo debo escribir cuál fue la primera impresión, cómo imaginé la luz durante la lectura del guión, durante la historia. Tú creaste la historia, si tú debes imaginar cómo, ya te imaginas cómo se va a ver. Yo me imagino esto súper saturado, o en blanco y negro, o con un ratio de contraste súper bajo, súper alto. ¿Ya? La impresión que me causa la historia, qué me hace sentir. Yo me siento triste cuando leo esta historia, me da mucho coraje, me da mucha risa porque es divertida, ya, etcétera, ¿no? Resumen del estilo de la luz. Voy a hacer un estilo más desdramatizado porque considero que el momento es súper dramático, es súper, no sé, feo, fuerte, porque matan a la persona, qué sé yo, ¿no? O él está terminando con la chica sin ningún tipo de cariño y voy a hacerlo desdramatizado para que se vea que obviamente el color represente, qué sé yo, lo que ustedes quieran representar con la luz, ya definiendo un estilo, lo definen acá. Por último, siguiendo, espíritu de la luz. Resumimos en una frase. ¿Qué es lo que yo quiero contar con la luz? Lo pongo en negrita porque es súper importante. Si yo voy a grabar una pelea, un rompimiento, yo debo resumir qué es lo que quiero contar. La luz, el plano, el movimiento, la saturación, el contraste debe contarme algo. ¿Qué cuento yo con la luz? ¿Verdad? Ya aquí defino el estilo de la luz en general, porque luego lo vamos a hacer, bueno, en este caso no, porque solamente es una escena, pero luego se define o se definiría por cada lugar, escena o acto. Eso lo vimos en la clase pasada. En este caso, para este ejercicio, vamos a definir un estilo de luz en general para la misma escena. La luminancia, si vamos a usar clave alta o clave baja o media, mucha luz, muchos blancos, ya, nada de negros, o muchos negros, nada de blancos, o medio. El contraste, vamos a utilizar sombras súper duras, vamos a utilizar mucho contraste, ¿ya? Mucho negro, mucho blanco, por ejemplo. Tono, los colores, vamos a utilizar, por ejemplo, colores desaturados, vamos a utilizar un estilo de luz, por ejemplo. Calidad de la luz, dura o suave. Tipo de aparatos a utilizar. Voy a utilizar la luz de mi cuarto, un rebotador y una luz LED que me compré por $20, por ejemplo, y lo pones ahí. Ya, voy a utilizar la luz del sol a tal hora y voy a utilizar un rebotador casero con un espumafón, punto. Dirección y ángulos de la luz en general, ¿no? Voy a utilizar una dirección normal, o picada, o contrapicada, o nadir, o cenital. Ya voy a utilizar la base frontal, lateral, contraluz, a 90 grados, 45 grados, etc. Defino el estilo de cámara, la cámara que vamos a utilizar. Voy a utilizar mi iPhone 10. Ya, voy a utilizar una Sony Alpha 7 III. Voy a utilizar una Canon 80D. Voy a utilizar mi celular Blackmagic, lo que sea que ustedes van a usar, no, Blackberry era lo que utilizaban. Lo que sea que ustedes van a utilizar para grabar, lo ponen ahí. Ya, vamos a utilizar dos cámaras, ponen las dos cámaras. Vamos a utilizar movimientos de cámara. Yo estoy pidiendo un movimiento de cámara en el guión técnico, así que vamos a hacer movimiento por menos uno. Vamos a hacerlo con cámara en mano, un Steadicam, con grúa, con un trípode tal vez. Lo pones ahí. Normalmente vamos a trabajar con por lo menos un trípode o con un estabilizador. No son muy caros los trípodes de celular, yo he visto, son súper baratos. Pueden conseguirse uno. Gimbal para celular también existe, o para cámara obviamente. Obviamente si tienen ustedes para invertir, háganlo. Los encuadres van a utilizar proporción áurea y aberrante, o proporción áurea, ley de tercios y centrado, o ley de tercios nada más. Todo lo que tú vayas a utilizar lo defines acá en encuadre. Recuerden que son varios planos, por ende no todos van a ser proporción áurea, no tienen que ustedes ir mezclando
los encuadres. Ya recuerden que solamente son referencias, aún no hemos escrito, digamos, el guión técnico, y a eso veremos en la próxima clase. Ópticas, ¿qué lentes voy a usar? ¿Angulares, normales o tele? Normalmente vas a usar muchos normales. Ya si voy a utilizar un lente de celular no aplica, así que sería un lente normal, aunque sí hay celulares que pueden hacer angulares. Hay una función que lo hace angular. ¿Ya? Por último, talonaje, resultado final, una clave zonal alto-baja o ratio de contraste. Normalmente vamos a definir esta clave zonal alto-baja o este ratio de contraste muy similar o igual a lo que definamos acá. ¿Por qué? Lo quiero grabar de esa forma. Tampoco estamos, no hemos aprendido aún a hacer una colorización grande, ¿no? Sino más bien algo básico para, en este caso, definir el estilo que vas a poner. Pero así empezamos, ¿no? Vamos a empezar poco a poco. Ustedes en los próximos ciclos van a utilizar muchísimo este libro de estilo por cada cortometraje, por cada comercial, por cada elemento que vayan ustedes a grabar. Cada escena que graben debería tener un libro de estilo definido. Por último, no por último, para avanzar, referencias. Aquí van las imágenes en las cuales ustedes van a ir haciendo, no sé, en Illustrator, en Photoshop, van a hacer ustedes unas fotitos, así como lo hicimos acá, en libro de estilo. Todas estas referencias, voy a poner las dos. La primera referencia es esta. La referencia general. ¿Verdad? La referencia general va a definir desde la primera conversación con el director qué es lo que tú quieres llegar, así, en bruto. Vas a coger alguna película, alguna serie o algunos capítulos de series o algunas películas para coger planos, lugares, colorización que me interese. ¿Ya? Por ejemplo, aquí han usado mucho la película Hair. Esta no sé cuál es. Hair y esta es otra más. Han usado dos películas aquí para poder definir la referencia general. Primeros planos, planos generales, interior, exterior, tanto en luminancia como en croma, color. ¿Ya? Ficha de cada personaje, también está en el libro de estilo 1. Vamos a hacer solamente 2 fichas de personaje. Si ya en la parte de arriba escribí, acá lo vuelvo a escribir, pero ya en una ficha como esta. Usen Photoshop, usen Illustrator, si quieren usar tal vez PowerPoint, no importa, pero me copian esto en mi archivo de Word, en el archivo que estamos haciendo acá del libro de estilo. Quiero que ustedes me copien esa vaina ahí. Bien, definen toda la descripción, el vestuario, colores, fotos y si hay o no que ponerle maquillaje. Si es mujer, normalmente vamos a ponerle maquillaje. Si es varón, normalmente no, pondremos más que una base tal vez y lo defines acá. ¿Okay? Aquí ya están los ejemplos y lo vimos las clases pasadas. Ya, 2 fichas, son 2 personajes, una ficha para cada personaje. Lo definimos en estas fichas. Referencias de estilos a utilizar. Aquí ya esta es como que la más importante. Voy a utilizar este estilo. Caras, fondos con color final. Bien, esta es la que está acá. Referente de cámaras, de caras, fondos y cómo yo quisiera que se vea al final. Yo voy a aplicar este color tranquilamente. Puedo irme al Premiere. Y en el Premiere tomar una foto, importar la foto y yo puedo exportar esta imagen. Ya le voy a exportar, si no saben cómo exportar imágenes, vamos a exportarla. Y tengo esta imagen, por ejemplo, está súper modificada, lo hicimos verde, en vez de hacerlo verde, hicimos súper morado esto que atrás. Ya, vamos a ver este frame. Ya, digamos que este frame ya ustedes lo colorizaron. Agregaron el Lumetri Color e hicieron todo esto. Vean cómo se ve sin y cómo se ve con. Entonces ya, con este cambio, esto yo lo voy a grabar en mi referencia. Entonces yo cojo, hago aquí, ¿sí ven? Para esto vean que está en full, porfa, en full. Y aquí ustedes graban y exportan. Vamos a grabarlo en el desktop. Vamos a grabar en el desktop.
aquí la carpeta. Vamos a grabarlo, por ejemplo, en Static. Aquí. Ahí seleccionamos, ponemos OK. Ya se grabó, vamos a la carpeta Static. Y aquí tengo ya la imagen. Esto tú lo puedes copiar y pegar en cualquier Word o lo que estés haciendo, ¿no? Súper chévere. Si ustedes quieren hacerlo en Illustrator, en Photoshop, quieren modificar el color en Photoshop, háganlo. Yo sugiero que lo hagan directamente en Premiere porque ya tienen listo ya el estilo, ¿no? Estaría de una vez bien que lo hagan así. Bien. ¿Cuántos estilos, cuántas fotos? Unas 2 de caras, 2 de fondos, con color final, unas 6 o 7 u 8 fotos, suficiente. Referencias de cámara, planos a utilizarse en el cortometraje. Ángulo. Normalmente ustedes, como están definiendo una conversación, serían planos normales, tal vez algún plano aberrante, en un momento estático, en un momento súper complejo, primeros planos. Por ejemplo, lo defines ahí, esto se está definiendo acá en la parte de acá, referencias de cámara. Ya, planos generales, aquí no hay plano general, por ejemplo, un plano general de los dos, un plano, un primer plano, etcétera, ¿no? Tú lo defines así en este ejercicio de referencias, ¿no? Aquí no hay color, solamente son planos. No más de unos, ¿qué serán? 6 imágenes, menos. 4 imágenes, una para cada uno y punto. Como es una conversación, una escena básica, no hay mucho que explicar ahí. Por último, referencia de espacio, fotos del lugar, con y sin personajes, resultado final con color. Esto lo está viendo acá. Cada lugar tiene 2 en general, personaje, color final. Lo mismo, ustedes definirían un estilo de color en Premiere o en Photoshop, lo copian y lo pegan acá. No quiero más de 4 o 5 fotos, 6 fotos máximo en esta referencia. ¿Ok? Por último, ya aquí sí ya vamos simplemente a contar con lo que tenemos. Las posibilidades técnicas y económicas, indicar la luz que vamos a utilizar. Voy a utilizar una luz ARRI, voy a utilizar una luz LED que me compré, voy a utilizar la luz del sol. Ya las posibilidades humanas normalmente tendríamos solamente la ayuda de alguien más o de nadie, depende. Así que pones ahí con quién te va a ayudar, ¿no? Diagrama sencillo, el ejemplo en diapositivas, un diagrama súper básico como un simple plano del lugar, personaje, cuáles son los planos. Estos son, por ejemplo, los planos. Esto, por ejemplo, podríamos obviarlo, esto lo veremos más bien luego. Pero sí quiero que pongan a cada personaje y tal vez la luz que vamos a utilizar. 1 o 2 luces, o si es luz del día, pongan la luz del sol ahí, etcétera, ¿no? No voy a pedir que me hagan colores como acá ni nada de eso. Solamente dibújenmelo e indíquenme dónde van a estar las luces. Nada más. Y esto lo llenamos después. Esto lo vamos a llenar incluso cuando yo revise los exámenes. Ahí lo llenamos. ¿Ya? Porque la conclusión en realidad ya es cuando tengamos el trabajo hecho. O estamos ya trabajando. Así que esto sí es importante llenarlo, pero más que nada después como una educación propia. Tú te estás autoeducando cada vez que tú defines conclusiones y ves cómo te puedes definir soluciones y obviamente autocríticas. Bien, esto ya está entregado, lo vamos a llenar. Son 5 puntos para el examen, así que pilas. Nos vemos en la siguiente clase que vamos a avanzar con lo que es la otra parte del examen, que es el guión técnico. Gracias a todos, nos vemos. Pasen bien.